Un festín mortal. Los hijos gemelos se cernían sobre la aldea alienígena. Al comenzar el festín, ardían hogueras en altos pozos de piedra y el olor a carnes extrañas y frutas dulces llenaba el aire pesado. Brillantes estandartes de plantas tejidas decoraban la plaza abierta y los aldeanos cantaban canciones en un idioma que Isen apenas entendía. Isen se sentó en la larga mesa cerca del centro sintiendo las miradas curiosas de los aldeanos sobre él. Era el primer humano que muchos de ellos habían visto alguna vez. Algunos observaban con ojos muy asombrados. Otros lo miraban con leves sonrisas, sus rostros ocultando sus verdaderos pensamientos. Sabía que la confianza aquí era delgada y frágil como el hielo sobre un río profundo. Junto a él estaba sentada Silra, la hija del jefe. Era joven y elegante, con cabello plateado que reflejaba la luz del fuego. Había sido la única que le había hablado amablemente desde que llegó. Le había enseñado algunas palabras de su idioma e incluso se había reído de sus errores incómodos. El jefe, un alienígena mayor con piel azul oscuro y túnicas doradas, levantó su copa y habló en voz alta. Isen solo captó unas pocas palabras. Bienvenida, paz, amistad. A su alrededor, los aldeanos aplaudieron y vitorearon. Isen sonrió y levantó su propia copa a cambio. Esta noche se suponía que marcaría un nuevo vínculo entre su gente y la de ellos. La comida estaba dispuesta ante ellos. Bandejas de bestias asadas, cuencos de frutas brillantes y una bebida espesa y burbujeante que olía a la vez dulce y amarga. Isen dudó por un momento. De vuelta en su nave, los médicos le habían advertido que la comida alienígena podía ser peligrosa, pero rechazar la comida podría insultarlos y necesitaba su confianza. Silra cogió una fruta y la mordió con una sonrisa. Otros lo siguieron comiendo y bebiendo. Con fuertes sonidos alegres, Isen se obligó a relajarse. Tomó un trozo de carne y le dio un mordisco con cuidado. Era extraño pero no desagradable. La bebida le quemó la garganta, pero logró mantener la cara seria. Durante unos minutos todo pareció estar bien. La risa llenó el aire. Los tambores comenzaron a marcar un ritmo lento y pesado. Silra se inclinó y susurró una palabra que no conocía, y luego volvió a reír. Pero entonces, de repente, la risa de Silra se detuvo. Isen se giró para ver su rostro pálido y sus ojos plateados abiertos por el miedo. Ella se tambaleó en su asiento. Su mano volcó una taza. Antes de que pudiera reaccionar, ella se desplomó hacia adelante. Su cabeza golpeó la mesa con un ruido sordo. A su alrededor, gritos de alarma se alzaron. Los aldeanos dejaron caer su comida y retrocedieron. Algunos se agarraron el estómago. Otros señalaron a Isen y gritaron palabras que él no pudo entender. Sus voces estaban llenas de miedo e ira. El propio cuerpo de Isen comenzó a reaccionar. Su piel se sentía caliente y su estómago se retorció dolorosamente. Apretó los dientes y se aferró al borde de la mesa. El sudor corría por su rostro. El veneno era fuerte y actuaba rápido. Podía sentirlo correr por sus venas, tratando de apagar su cuerpo. Pero algo dentro de él se defendió. Años de entrenamiento de supervivencia, vacunas extrañas, la obstinada fuerza del cuerpo humano. Todo se alzó contra el veneno. Lentamente, dolorosamente, el ardor en su pecho se alivió. Su visión se aclaró. Estaba vivo. Miró a Silra. Su respiración era superficial. Su piel se estaba volviendo de un gris enfermizo. Necesitaba ayuda rápida. Entonces lo oyó, el clic agudo de armas siendo desenvainadas. Levantó la vista para ver a varios guerreros acercándose. Sus lanzas lo apuntaban directamente. Sus rostros estaban contorsionados por el miedo y la rabia. Para ellos, él era el extraño, el forastero que había traído la muerte a su festín. Levantó la mano lentamente, tratando de demostrar que no pretendía hacerles daño. «Está envenenada», dijo sabiendo que no podían entender sus palabras. «Puedo ayudarla». Le gritaron algo. Uno lanzó una lanza que falló por centímetros. Otros se movieron para rodearlo. Isen tomó una decisión. Tomó a Silra en brazos. Era ligera, demasiado ligera. Su cabeza se apoyaba en su hombro, su cuerpo inerte. Sin pensarlo dos veces, se giró y echó a correr. Los aldeanos gritaron alarmados. Algunos lo persiguieron de inmediato. Otros dudaron, inseguros. Isen corrió por el pueblo esquivando chozas de piedra y puestos de mercado. Detrás de él, los tambores cambiaron. Su ritmo ahora era más rápido, una llamada a la casa. Se agachó en un estrecho callejón. Su respiración era entrecortada. La chica se aferró fuertemente a su pecho. Su mente corría. Necesitaba encontrar refugio, una forma de tratarla.
en algún lugar donde los aldeanos no pudieran encontrarlos, en algún lugar seguro. Recordó la jungla más allá de los campos. Peligrosa, sí, pero llena de plantas con propiedades curativas. Las había estudiado durante su corto tiempo aquí. Era una pequeña posibilidad, pero era todo lo que tenía. Sin mirar atrás, corrió hacia el borde del pueblo, hacia la oscura línea de árboles que esperaban bajo los soles ponientes. Detrás de él, los gritos se hicieron más fuertes. La cacería había comenzado y él era la presa. El escape salvaje. La jungla se alzaba frente a él, un muro de espesas sombras verdes y enredaderas retorcidas. Issei no disminuyó la velocidad mientras cruzaba el campo abierto entre la aldea y los árboles. Los pesados pasos de los cazadores resonaban tras él, sus gritos furiosos, agudos en el aire frío. Apretó su agarre alrededor del frágil cuerpo de Silvra. Su piel estaba fría contra su pecho y cada respiración entrecortada que tomaba hacía que el miedo se clavara más profundamente en su corazón. Tan pronto como entró en la jungla, el mundo cambió. La luz se atenuó, tragada por hojas enormes y ramas enredadas. Pájaros alienígenas chillaban desde los árboles e insectos extraños zumbaban a su alrededor en densas nubes. Raíces y enredaderas se clavaban en sus botas, amenazando con hacerlo tropezar a cada paso. Pero Issei siguió adelante, eligiendo su camino con cuidado. Sabía que los aldeanos dudarían en seguirlo. La jungla era temida no solo por los depredadores que vivían en ella, sino por las antiguas ruinas ocultas en lo profundo de lugares susurrados con miedo. Encontró un estrecho sendero apenas visible bajo los pesados helechos y lo siguió más adentro de la naturaleza. El sudor corría por su rostro y la bebida envenenada aún se agitaba débilmente en su estómago, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Se obligó a concentrarse. Silvra lo necesitaba. Ella había confiado en él cuando nadie más lo había hecho. No la dejaría morir. Detrás de él escuchó a los cazadores llegando al límite de la jungla. Se gritaron unos a otros discutiendo si entrar o no. Issei se arriesgó a mirar atrás. Podía ver sus antorchas parpadeando como estrellas furiosas en los árboles. Algunos de ellos entraron en la jungla con las armas listas, pero la mayoría se quedó atrás murmurando maldiciones. Eso le dio una pequeña ventaja, pero no duraría mucho. Una vez que se dieran cuenta de que estaba herido y que llevaba a alguien, vendrían por él con toda su fuerza. Issei tropezó entre la maleza buscando desesperadamente un lugar donde esconderse o descansar. No podía correr para siempre. Las ramas le arañaron los brazos dejando finas líneas de sangre. Una vez casi se resbaló en un sumidero oculto bajo una alfombra de musgo. Solo el instinto puro lo mantuvo erguido. Se movía como un fantasma entre los árboles. Cada músculo dolía, cada aliento de oración. Después de lo que pareció una eternidad, encontró un pequeño claro rodeado de espesos arbustos espinosos. Sería difícil de detectar desde el sendero. Tumbó a Silvra suavemente sobre un parche de musgo suave y se arrodilló a su lado. Su respiración era superficial. Su cabello plateado se aferraba a su frente húmeda. Necesitaba medicinas, no solo refugio. Issei sacó un pequeño escáner de su cinturón, un dispositivo apenas más grande que su palma. Parpadeó débilmente dañado por los efectos del veneno en su equipo. Aún así, funcionó lo suficiente como para detectar señales de vida y plantas cercanas. Escaneó. El dispositivo emitió un pitido y mostró un marcador no muy lejos de allí, una hierba conocida por sus fuertes propiedades curativas. La había visto antes en el pueblo, usada por los curanderos en pequeñas cantidades. Le susurró a Silvra, aunque sabía que probablemente no podía oírlo. «Espera, vuelvo enseguida». Con una última mirada a su frágil figura, se deslizó de nuevo entre los árboles moviéndose tan silenciosamente como podía. Cada paso lejos de ella se sentía como partirse en dos, pero no tenía elección. Necesitaba esa hierba si ella tenía alguna esperanza de sobrevivir. La jungla se oscurecía al caer la noche. Las plantas bioluminiscentes iluminaban los caminos con colores espeluznantes. Azules profundos, púrpuras violentos y verdes intensos. Era hermoso y mortal. Issei se movió recordando cuidadosamente los peligros sobre los que sus maestros le habían advertido. Algunas plantas atraían a los viajeros con su brillo solo para atraparlos con enredaderas espinosas o liberar nubes de esporas que podían matar en segundos. El escáner lo llevó a un afloramiento rocoso, donde pequeñas plantas de hojas plateadas crecían entre las piedras. La hierba curativa. Reconoció la forma espiral retorcida de las hojas y el leve olor acre de su savia. El alivio lo invadió.
Rápidamente recogió todo lo que pudo cargar, aplastando las hojas para liberar sus aceites curativos en un paño que llevaba. De repente, escuchó un sonido que lo congeló en el lugar. Un gruñido bajo, profundo y retumbando, se giró lentamente para ver una bestia enorme agazapada en el borde del afloramiento. No se parecía a nada que hubiera visto antes, una mezcla entre un jaguar y un lagarto con escamas que brillaban como piedra pulida y ojos que ardían con fría inteligencia. Era un acechador de la jungla, uno de los depredadores más letales del planeta, y había captado su olor. Isen se movió con cuidado sin romper el contacto visual con la bestia. Retrocedió hacia los árboles. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar, la bestia se arrastró hacia adelante con los músculos ondulando bajo su piel lisa. No lo estaba cazando porque tuviera hambre, lo estaba cazando porque estaba débil. Sabía que no podía escaparle, no llevaba a Silra, no estaba herido y cansado como estaba. Tendría que luchar. Isen apretó agarró su cuchillo de plasma, sintiendo su leve vibración en la mano. La hoja zumbaba suavemente al activarla, proyectando un tenue resplandor azul. Bajó su postura, listo para el ataque de la bestia. Pensó en Silra, indefensa en el claro. Pensó en la tierra, en el largo viaje que lo había traído hasta allí. Pensó en cada lección que había aprendido sobre supervivencia, sobre nunca rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. La bestia volvió a gruñir, sus garras clavándose en la tierra. Isen enseñó los dientes en un gruñido silencioso. «Vamos», susurró. «Veamos quién sobrevive». Y mientras la bestia saltaba, Isen cargó hacia adelante para encontrarse con ella. La prueba de la jungla. La bestia golpeó a Isen como una ola rompiente, dejándolo sin aire. Cayeron por el suelo rocoso, una mancha de garras, dientes y luz destellante proveniente del cuchillo de plasma. Isen luchó sin pensar, impulsado por puro instinto de supervivencia. Las mandíbulas de la bestia se partieron a centímetros de su rostro, su aliento caliente y fétido. Golpeó el cuchillo contra su costado, sintiendo la hoja cortar gruesas escamas y músculos. La criatura gritó de dolor, un sonido terrible que resonó por la jungla. Se echó hacia atrás, dándole a Isen el tiempo justo para ponerse de pie. La sangre goteaba del corte en el costado de la bestia, pero no había terminado. Lo rodeó lentamente, gruñendo. Sus ojos dorados se clavaron en él con odio. Isen sabía que solo lo había herido, no lo había matado. Un depredador herido era aún más peligroso. Cambió el agarre del cuchillo, respirando con dificultad. El dolor le atravesó las costillas donde se había estrellado contra las rocas. Lo ignoró. No tenía más opción que terminar esta pelea rápidamente. Silra estaba esperando. Cada segundo desperdiciado la acercaba más a la muerte. La bestia arremetió de nuevo, más rápido. Esta vez Isen esquivó apenas las fauces chasqueantes y cortó la pierna de la criatura. Tropezó, pero no cayó. La rabia ardía en sus ojos. Volvió a dar vueltas más lento, ahora cauteloso. Había aprendido que no era una presa fácil. Isen sintió que su fuerza se desvanecía. El veneno aún persistía en su sangre y su cuerpo gritaba por descanso. Necesitaba terminar esto. Miró a su alrededor rápidamente y vio una rama baja sobre la bestia. Una idea brilló en su mente. Provocó a la criatura fingiendo debilidad, dejando caer los brazos y sus pasos vacilantes. La bestia mordió el anzuelo y cargó en el último segundo. Isen se hizo a un lado y rodó hacia el árbol. Agarró una enredadera suelta y se balanceó hacia arriba justo cuando la bestia se estrellaba contra él. Tronco con un golpe sordo. El árbol se sacudió violentamente. Hojas e insectos llovieron. Isen usó el impulso de su golpe para aterrizar en la espalda de la bestia. Impulsó el plasma. Un cuchillo se clavó profundamente en el punto blando detrás de su cráneo, donde las escamas acorazadas eran más delgadas. La criatura rugió una vez, un sonido lleno de furia y miedo, y luego se desplomó bajo él, estremeciéndose violentamente antes de quedarse quieto. Isen se deslizó de su cuerpo y se puso de pie tambaleándose. Todo su cuerpo temblaba de agotamiento. Se limpió la sangre suya y de las bestias de la cara y se tambaleó de regreso al claro, agarrando con fuerza las hierbas curativas en la otra mano. La jungla parecía aún más oscura ahora, las sombras más profundas. Cada paso era una batalla contra su propia fuerza menguante. Siguió adelante, pensando solo en Silra, en la confianza en sus ojos, en la forma en que le había sonreído antes de que Festín se volviera mortal. Cuando finalmente tropezó con el claro, casi se desplomó. Silra yacía donde la había dejado inmóvil, con la piel pálida y húmeda. Isen cayó de rodillas junto a ella, con las hierbas trituradas aún apretadas en su puño. Trabajó rápidamente, masticando algunas de las hojas para activar sus propiedades curativas y luego esparciendo la savia sobre sus labios y garganta. Aplastóla el resto en una pasta áspera y la frotó en las venas de sus muñecas y cuello donde la piel era más delgada.
La savia entró en su sangre lentamente luchando contra el veneno que asolaba su cuerpo. Isen le habló con una voz suave y rota diciéndole que era fuerte, diciéndole que luchara. Él sabía que ella no podía oírlo, pero las palabras lo mantuvieron en marcha, manteniendo el miedo a raya. Secó el sudor de su frente y sostuvo su mano, sintiendo lo fría y sin vida que estaba. Pasaron las horas. La jungla se volvió más fría a medida que la noche se profundizaba. Criaturas alienígenas aullaban en la distancia e insectos brillantes bailaban sobre el claro como pequeñas estrellas. Isen se mantuvo en vigilia negándose a dormir, negándose a ceder a la desesperación. Pensó en la tierra, en los océanos que había dejado atrás, en las puestas de sol que nunca volvería a ver. Pensó en los rostros de sus amigos y familiares, rostros que no había visto en años. Pensó en por qué había venido aquí. Para explorar, para construir puentes entre mundos, para demostrar que la humanidad podía ser algo más que conquistadores o supervivientes. Ahora se daba cuenta en este lugar oscuro y peligroso de que esta fue la verdadera prueba. No tecnología, no ciencia, sino corazón, la voluntad de luchar por los demás incluso cuando todo parecía perdido. En algún momento profundo de la noche Silra se movió, fue solo un pequeño movimiento, un tic de sus dedos, pero para Isen fue como la primera luz del amanecer. Después de una larga y fría noche se inclinó más cerca, apenas atreviéndose a respirar. Sus ojos plateados se abrieron desenfocados y vidriosos. Lo miró con confusión y dolor llenando su mirada. «Estás a salvo», susurró Isen con la voz quebrada. «Vas a estar bien». Intentó hablar Silra, pero solo un débil sonido escapó de sus labios. Isen presionó suavemente un dedo en su boca. «Descansa», dijo. «Necesita sanar». Ella cerró los ojos de nuevo, pero esta vez fue sueño. No inconsciencia. El alivio se apoderó de Isen, dejándolo temblando. Se sentó de nuevo en el musgo, manteniendo una mano suavemente sobre su brazo, aferrándose al simple milagro de que estuviera viva. Pero en lo profundo de la selva escuchó nuevos sonidos, voces. Los cazadores todavía lo buscaban, no se detendrían hasta encontrarlo, hasta que lo arrastraran de vuelta a la aldea encadenado. Isen bajó la mirada. Silra le había salvado la vida, pero ahora tenía que protegerla, y lo haría, no importaba lo que le costara. Las ruinas prohibidas, la jungla susurraba a su alrededor, un mar viviente de sonidos y movimiento invisible. Isen se agachó junto a Silra, escuchando. Los cazadores estaban más cerca ahora, podía oír los agudos ladridos de sus llamadas, el chasquido de las ramas bajo sus botas se estaban desplegando, barriendo la jungla con cuidado. Era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran el claro, y si lo encontraban a él, Silra tampoco se salvaría. La miró. Ella estaba respirando con más facilidad ahora, su color un poco mejor, pero estaba demasiado débil para moverse por sí misma. Isen sabía que no podía escapar de los cazadores que la llevaban de nuevo. No en su estado maltrecho, necesitaba un lugar donde esconderse, algún lugar lo suficientemente fuerte como para mantenerlos fuera, algún lugar a que temieran seguir. Entonces recordó el mapa. Había sido una mención pasajera a algo que había visto escrito en un antiguo registro en el barco, una advertencia sobre ruinas prohibidas en lo profundo de la jungla, lugares maldecidos por viejas guerras, donde máquinas antiguas aún dormían en ruina. Silencio. Lugares a los que los aldeanos nunca se atrevieron a acercarse, lugares de muerte y misterio. Era una apuesta peligrosa, pero era la única oportunidad que tenían. Isen levantó suavemente a Silra en sus brazos una vez más. Ella se movió débilmente, pero no se despertó. Él la envolvió con un trozo de tela rasgado para protegerla del frío y avanzó hacia la densa maleza, alejándose de los sonidos de los cazadores. Cuanto más adentraban, más extraña se volvía la jungla. Las plantas crecían retorcidas y masivas, sus raíces como gruesas cuerdas a través del suelo. Extrañas luces parpadeaban entre los árboles, no de criaturas, sino de viejas máquinas enterradas bajo capas de musgo y tierra. Una vez que pasó los restos medio hundidos de un caminante de guerra, su brazo de metal oxidado aún se extendía hacia el cielo en un gesto congelado de desesperación. Era como si la jungla intentara tragarse el pasado, pero el pasado se negaba a morir. Después de lo que parecieron horas de dolorosa caminata, Isen la vio. Una estructura alta escondida detrás de una cortina de enredaderas colgantes. Las paredes eran de piedra negra tallada con símbolos que no reconoció. La puerta se abría como en boca oscura y fría. Él dudó solo por un segundo antes de abrirse paso. Dentro, el aire era más fresco y seco. Las paredes zumbaban débilmente, con vieja energía. Unas tenues luces azules cobraron vida a lo largo del techo a medida que se adentraba. El lugar olía polvo y metal, una tumba olvidada de otro tiempo. Isen recostó a Silra en una losa de piedra elevada que parecía casi una cama. Era dura y fría, pero más segura que el suelo de la jungla. Escaneó la habitación rápidamente.
Todavía no había amenazas obvias, ni trampas ni máquinas moviéndose. Contra él, tenía que tener cuidado. La tecnología antigua era impredecible. Algunos dispositivos aún reconocían a amigos de enemigos. Otros atacaban a cualquier cosa que respirara. Encontró un panel de control construido en la pared. Su superficie estaba cubierta de símbolos que brillaban débilmente. Usando cuidadosamente lo poco que sabía de tecnología alienígena, comenzó a presionar combinaciones con la esperanza de activar los sistemas de curación que alguna vez albergaron estas ruinas. El panel vibró y parpadeó. Un compartimento oculto se abrió revelando un dispositivo similar a una cápsula. Ethan corrió hacia él y lo estudió de cerca. Estaba claramente diseñado para cuerpos alienígenas, pero pensó que podría modificarlo. Tal vez, solo tal vez, funcionaría para Silra. Trabajando rápidamente, arrancó tiras de su ropa para acolchar el interior de la cápsula, ajustándola para que se ajustara a la forma más pequeña y débil de Silra. Conectó las hierbas curativas trituradas a los tubos de entrada de la cápsula, esperando que los sistemas antiguos pudieran sintetizar la medicina. Sabía que estaba adivinando. Sabía que un movimiento en falso podría matarla, pero no hacer nada la mataría con seguridad. Levantó suavemente a Silra y la colocó dentro. Su cuerpo parecía tan frágil acurrucado en la antigua máquina. Tocó su mano por un momento, conectándose a tierra y luego selló la cápsula. La máquina gimió al encenderse, las luces parpadeando en secuencia. Ethan retrocedió observando impotente. Mientras líquidos extraños y nieblas brillantes llenaban la cámara dentro de la cápsula, el rostro de Silra se relajó ligeramente. Su respiración se estabilizó. El alivio lo golpeó como una ola. Entonces, un sonido agudo resonó entre las ruinas. El rechinar de la piedra, el crujido de viejos altavoces y una voz mecánica que no pudo entender. Las defensas. Las ruinas habían detectado a un intruso. Las paredes se movieron. Los paneles se abrieron para revelar guardianes mecánicos. Sus largos brazos terminaban en crepitantes cuchillas de energía. Antiguos siglos aún leales a maestros que habían muerto siglos atrás. Ethan sacó su cuchillo de plasma. La cuchilla zumbaba débilmente. Su corazón latía con fuerza. Estaba exhausto, herido y superado en número, pero se mantuvo firme entre la cápsula y las máquinas. No dejaría que se llevaran a Silra. La primera máquina avanzó con cuchillas cortando el aire con precisión mortal. Ethan esquivó hacia un lado usando su menor tamaño y velocidad para mantenerse por delante de sus ataques. Cortó las articulaciones de la máquina, saltando chispas. Pero el antiguo metal era resistente, construido para la guerra. Otra máquina se unió a la lucha y luego una tercera. Los músculos de Ethan gritaron en protesta. Su respiración se volvió corta y entrecortada. El veneno aún acechaba en sus venas, ralentizándolo lo suficiente como para convertir cada movimiento en una lucha. Sabía que no podía mantener esto para siempre. La desesperación lo impulsaba. Atrajo a las máquinas hacia una columna de soporte y con una oración a fuerzas en las que no creía, desencadenó una ráfaga de su cuchillo con función de cortocircuito. La columna se agrietó y se derrumbó, derribando parte del techo en una lluvia de piedra y polvo. Las máquinas estaban enterradas, al menos por ahora. Ethan se tambaleó de regreso a la cápsula. La sangre corría por un corte profundo en su costado. Puso una mano temblorosa sobre el cristal mirando a Silra. Ella aún vivía. Los sistemas de la cápsula la estaban estabilizando. La esperanza parpadeó en su pecho, frágil pero real. Pero el peligro no había terminado. Afuera escuchó nuevas voces, más fuertes y cercanas. Los cazadores habían encontrado las ruinas. Se estaban reuniendo en la entrada, armas listas, y esta vez no dudarían en matarlo. Ethan revisó su cuchillo, la carga peligrosamente baja. Miró las pesadas puertas. Miró a Silra en paz. Dentro de la cápsula, apretó la mandíbula. Se mantendría firme allí. No dejaría que se la llevaran. Ni ahora ni nunca. Latidos y rehenes. Ethan presionó su espalda contra la fría pared de piedra, escuchando los sonidos de los cazadores reunidos fuera de las ruinas, el constante ruido sordo de pasos, el agudo clic de armas preparándose, el bajo murmullo de voces furiosas. Cada sonido era como un tambor que contaba los segundos que le quedaban. Se limpió la sangre del costado. Sus manos temblaban no de miedo sino de agotamiento. Le quedaba poco que dar, pero lucharía con todo lo que tenía. Se giró para mirar a Silra, que seguía durmiendo pacíficamente dentro de la antigua cápsula. La suave luz azul de la niebla curativa la rodeaba,
manteniéndola suspendida entre la vida y la muerte. Era un equilibrio frágil, uno que podría romperse en un instante si el cazador irrumpía. El pensamiento llenó a Isen de una feroz y ardiente protección. No dejaría que se la llevaran. No dejaría que la oyeran de nuevo. Una voz gritó desde la puerta, aguda y autoritaria. Isen no pudo entender las palabras, pero entendió el significado. Le ordenaban que se rindiera, que saliera con las manos en alto y enfrentara su juicio. Lo culparon por el envenenamiento, por el caos que había destrozado su festín. Lo vieron como un monstruo, una amenaza para su forma de vida. Isen consideró sus opciones. Si se rendía, lo matarían y probablemente dejarían morir a Silra. Si se quedaba, tendría que luchar solo contra una banda de guerra entera. Las probabilidades eran desesperadas, pero la rendición no estaba en su naturaleza. Los humanos nunca habían sido buenos rindiéndose. Apretó su cuchillo de plasma con más fuerza y se dirigió hacia la sombra cerca de la entrada. No esperaría a que lo atraparan. Atacaría primero. Cuando el primer cazador entró con cautela en las ruinas, Isen surgió de la oscuridad. Se movió como un fantasma, rápido y silencioso. Le arrebató el arma de las manos al cazador y lo estrelló contra la pared, usando el propio impulso del hombre contra él. Otro cazador gritó y levantó su lanza, pero Isen ya se estaba moviendo, clavando su cuchillo en la suave articulación de la armadura del hombre. El caos estalló. Más cazadores entraron en masa en las ruinas, sus antorchas proyectando sombras salvajes y danzantes sobre los antiguos muros. Isen luchó con todo lo que tenía, cada movimiento afilado y brutal. Usó los estrechos pasillos a su favor, obligándolos a atacarlo uno por uno en lugar de rodearlo. Pero por cada cazador que caía, dos más ocupaban su lugar. Lo obligaron a retroceder cada vez más, hacia la cápsula donde yacía Sil. Lo querían vivo, pero no fueron amables. Una lanza le rozó el brazo, desgarrándole un profundo corte. Un garrote se estrelló contra sus costillas, estrellándolo contra la pared. El dolor explotó por todo su cuerpo. Jadeó, saboreando la sangre en su boca. Una voz ladró una orden áspera y los cazadores dudaron. De sus filas salió un alienígena mayor, de piel oscura y mirada dura. Llevaba una capa marcada con símbolos que Isen reconoció de la aldea, la marca de la guardia personal del jefe. El viejo guardia señaló a Silra y habló en un tono agudo y autoritario. Los cazadores se movieron hacia la cápsula. Isen intentó levantarse, pero el dolor lo encadenó al suelo. Observó impotente cómo rodeaban a Silra. Sus armas la apuntaban. El viejo guardia volvió a hablar, más lento esta vez, como para asegurarse de que Isen entendía. No dañarían a Silra si se rendía. La matarían si luchaba. La mano de Isen se apretó alrededor de su cuchillo. Cada instinto le gritaba que luchara, que la protegiera, que nunca confiara en un trato hecho con un cuchillo en la garganta. Pero miró el rostro de Silra en paz mientras dormía y supo que no podía arriesgarse, no podía jugar con su vida lentamente. Dolorosamente dejó caer el cuchillo y levantó las manos. Los cazadores se abalanzaron sobre él. Atándole las muñecas bruscamente lo arrastraron de rodillas ante el viejo guardia que lo miró con una mezcla de disgusto y triunfo. Isen sostuvo su mirada sin pestañear, sus propios ojos ardían con furia silenciosa. Dejaron a Silra en la cápsula por ahora, pero Isen sabía que era solo una misericordia temporal. Una vez que regresaran a la aldea, las mentiras comenzarían de nuevo. Lo culparían por el envenenamiento. Afirmarían que Silra había sido corrompida por su influencia y luego la dejarían morir en silencio la verdad. Enterrada con ella les había comprado tiempo, pero el tiempo no fue suficiente mientras lo arrastraban fuera de las ruinas hacia la fría noche. Isen hizo una promesa silenciosa a Silra y a sí mismo. Esto no había terminado, ni por asomo encontraría una manera de salvarla, incluso si tuviera que destrozar todo su mundo para hacerlo. Las verdades reveladas. La noche estaba cargada de niebla mientras arrastraban a Isen. De vuelta a la aldea, los cazadores se movían en un círculo cerrado a su alrededor, sus armas siempre listas, sus rostros fríos y desconfiados. Cada paso era una lucha. Las ataduras alrededor de las muñecas de Isen le cortaban profundamente la piel y el profundo dolor en las costillas por los golpes anteriores hacía que respirar fuera una tarea dolorosa y aguda. Pero ninguno de eso importaba. Todo lo que importaba era Silra. Había visto cómo había empezado a sanar en la cápsula. Había esperanza. Si tan solo pudiera encontrar la manera de alcanzarla de nuevo. Cuando las luces de la aldea aparecieron a la vista, el miedo asintió en los bordes de su mente. Multitudes ya se habían reunido atraídas por el regreso del cazador. Susurros y gritos de ira llenaron el aire.
Sus voces estaban cargadas de sospecha y odio. Para ellos, él era el extraño que había traído la muerte a su festín. No querían la verdad. Querían a alguien a quien culpar. Los cazadores lo arrastraron al centro de la plaza del pueblo, obligándolo a arrodillarse ante la alta plataforma del jefe. Antorchas se alineaban en el área. Sus llamas proyectaban sombras parpadeantes sobre los rostros enojados de los aldeanos. El jefe mismo se erguía alto sobre ellos. Su túnica pesada con oro tejido y azul profundo. Sus ojos fríos mientras miraba a Isen. El viejo guardia que había capturado a Isen dio un paso al frente y habló en voz alta. Su voz resonó por la plaza. Isen no pudo entender cada palabra, pero captó lo suficiente. El veneno, la traición, la demanda de justicia. La multitud rugió en señal de aprobación. Su ira se alimentaba a sí misma como un fuego fuera de control. Entonces, algo inesperado sucedió. Una voz débil y temblorosa se elevó desde el borde de la plaza. Isen giró la cabeza y vio a Silvra, pálida y frágil, siendo ayudada a avanzar por dos aldeanos más jóvenes. Llevaba una capa sencilla. Su cabello plateado colgaba suelto sobre sus hombros. Cada paso que daba parecía doloroso, pero había una feroz determinación en sus ojos que cortaba la niebla como una espada. La multitud se quedó en silencio cuando llegó al centro. El jefe frunció el ceño, visiblemente disgustado. La vieja guardia intentó bloquear su paso, pero Silvra levantó una mano y, de alguna manera, la fuerza de su voluntad los detuvo. Se giró hacia la multitud y comenzó a hablar. Su voz cobraba fuerza con cada palabra. Isen no podía entenderlo todo, pero podía sentir el significado en su tono, en la forma en que los aldeanos se movían con incertidumbre, mirándose unos a otros. Les estaba diciendo la verdad. ¿Cómo había visto a los verdaderos envenenadores en el festín? ¿Cómo había sido una facción de su propio pueblo, aquellos que buscaban derrocar el gobierno de su padre? Isen había luchado para salvarla cuando todos los demás la habían abandonado a su suerte. El jefe intentó silenciar sus ladridos de órdenes agudas y furiosas, pero Silvra no se detuvo. Señaló a la vieja guardia y a otros cazadores, nombrándolos traidores. La ira de la multitud comenzó a cambiar, pasando de Isen a confusión, a duda y a algo más peligroso: comprensión. Uno de los aldeanos dio un paso al frente gritándole algo a la vieja guardia. Otro se unió a él. Pronto, una oleada de inquietud se extendió por la plaza. El rostro de la vieja guardia se contrajo de furia. Gritó una orden a sus hombres leales y por un momento, Isen pensó que atacarían a Silvra allí mismo, silenciándola para siempre. Pero Isen había estado esperando ese momento. Con un rugido, se puso de pie de un salto, rompiendo las debilitadas ataduras de sus muñecas. El dolor le atravesó el costado, pero lo ignoró. Agarró una lanza caída del suelo y la arrojó con todas sus fuerzas. La lanza golpeó a la vieja guardia de lleno en el pecho, derribándolo hacia atrás. El caos explotó. Algunos aldeanos se pusieron del lado de los traidores, desenvainando armas y atacando. Otros leales a Silvra y a la verdad que ella había dicho contraatacaron. La plaza del pueblo se convirtió en un campo de batalla. Antorchas cayendo y prendiendo fuego a los estandartes. El humo se elevó en la noche y el agudo choque del acero resonó en el aire. Isen se abrió paso hasta el lado de Silvra, protegiéndola de lo peor de la lucha. Juntos se dirigieron a la plataforma del jefe. Silvra gritó llamando a su padre, rogándole que viera la verdad. Durante un largo y terrible momento, el jefe permaneció en silencio, con el rostro ilegible. Entonces se levantó la mano y la lucha se detuvo. El jefe miró a Silvra, luego a Isen y finalmente al cuerpo sin vida del viejo guardia en el suelo. Lentamente, bajó de la plataforma y se arrodilló ante Silvra, tocando su frente con la de ella en un gesto de profundo respeto. La multitud siguió su ejemplo. Uno a uno, los aldeanos dejaron caer sus armas y se arrodillaron. Isen se quedó congelado, con la lanza aún apretada en su mano. El dolor y el agotamiento amenazaban con derribarlo. Pero permaneció de pie porque Silvra permaneció de pie porque ella no se había rendido y él tampoco lo haría. La verdad había sido revelada, pero las cicatrices que dejó no sanarían fácilmente. A medida que los incendios se extinguían y la primera luz del amanecer tocaba el cielo, Isen sabía una cosa con certeza. Este no era el final del viaje. Era solo el principio. La lucha por el futuro. La aldea estaba en ruinas mientras la primera luz del día se asomaba por el horizonte. Aún se elevaba humo de los puestos rotos y los estandartes ennegrecidos. El suelo estaba sembrado de marcas de batalla, armas caídas, ropa rasgada, manchas oscuras donde la sangre se había infiltrado en la tierra.
El silencio flotaba pesado en el aire, roto solo por los gritos distantes de los aldeanos heridos y el crepitar de los fuegos moribundos. Isen se quedó al borde de la plaza, con el cuerpo dolorido por las brutales pruebas de la noche. Sus brazos se sentían como plomo en cada respiración, un cuchillo en el pecho, pero se mantuvo erguido observando cómo el aldeano lentamente comenzaba a reconstruir, recogiendo piedras caídas, atendiendo los heridos y hablando en voz baja y cuidadosa. La confianza era algo frágil y, aunque las palabras de Silra los habían salvado a ambos, la sospecha aún persistía como el humo después de una tormenta. Silra se movía entre su gente, ayudando en lo que podía. Sus pasos eran lentos y temblorosos, pero su espíritu ardía con fuerza. Isen la observó y sintió una extraña calidez en su pecho, algo más profundo que la gratitud, más profundo que la simple lealtad. Era respeto ganado no con palabras, sino con acciones. Ella se había enfrentado al miedo y al odio, y había dicho la verdad cuando habría sido más fácil permanecer en silencio. Lo había arriesgado todo por su gente y por él. El jefe se acercó a Isen, con sus viejos ojos cargados de tristeza y sabiduría. Habló en voz baja, señalando la aldea, hacia el futuro que aún se cernía incierto ante ellos. Aunque Isen no podía entender cada palabra, comprendió el significado. Le estaban ofreciendo un lugar entre ellos, la oportunidad de quedarse, ayudar a reconstruir, ser parte de algo más grande que la supervivencia. Durante un largo momento, Isen no dijo nada. La tentación era fuerte. Después de todo lo que había perdido, después de todo lo que había luchado, la idea de la paz de pertenecer lo atraía. Pero en el fondo sabía que no podía quedarse. Había más por hacer. El futuro de la humanidad entre las estrellas apenas había comenzado. Era parte de algo más grande, algo que llegaba mucho más allá de esta única aldea, este único mundo. Se llevó una mano al corazón, el antiguo gesto humano de respeto, e inclinó la cabeza. Era una promesa silenciosa. Nunca los olvidaría. Nunca olvidaría lo que le habían enseñado. Y tal vez un día regresaría. Silra dio un paso adelante. Sus ojos plateados brillaban de emoción. Dijo algo en voz baja, palabras que apenas captó. Una despedida, un deseo de viajes seguros, la esperanza de que sus caminos se cruzaran de nuevo. Extendió la mano y presionó algo en su mano. Una pequeña muestra tallada en el duramen de los árboles de la selva, marcada con el símbolo de su familia. Un pedazo de su hogar, una pieza de confianza. Isen cerró los dedos a su alrededor con fuerza, sintiendo su calidez. Con un último sentimiento a Silra, al jefe, a la aldea que una vez lo había llamado enemigo y ahora lo llamaba hermano, se giró y caminó hacia el borde de la selva. El viaje por delante sería largo y duro. Las estrellas eran vastas y el lugar de la humanidad entre ellas aún no estaba asegurado. Habría más peligros, más pruebas. Pero Isen avanzó con paso firme, llevando las lecciones que había aprendido en su corazón. Los humanos eran testarudos, los humanos eran supervivientes. Pero más que eso, los humanos tenían la fuerza para luchar por lo correcto, para proteger a los que no podían protegerse a sí mismos, para construir puentes donde otros solo veían muros. Lo había demostrado aquí en este pequeño mundo olvidado. Lo demostraría de nuevo entre las estrellas. Mientras la jungla lo tragaba una vez más, Isen sonrió débilmente sintiendo el futuro desplegarse ante como un camino interminable bajo un cielo lleno de nuevos hijos. Y en algún lugar detrás de él, en el corazón de la aldea, había salvado a una chica de cabello plateado que lo vio irse llevando la esperanza de dos mundos unidos para siempre por el coraje, el sacrificio y una voluntad inquebrantable.